4 escalofriantes relatos malditos revelados, ocultos en trabajos de noche siniestros. Laura respiraba de manera entrecortada mientras barría el suelo de la tienda de conveniencia. La luz parpadeante del neón creaba sombras danzantes en las paredes y el viento silbaba como un lamento lejano. Esa noche, el miedo se arrastraba por las calles vacías de su vecindario, y ella lo sentía en la piel. Desde que su pareja la había abandonado, cada turno nocturno se volvía más aterrador. La vida como madre soltera la había llevado al borde del abismo, y aquellos rumores de desapariciones la seguían como sombras. Su corazón se aceleró aún más cuando su teléfono vibró. Un mensaje. Ten cuidado con el hombre de la noche. Sus manos temblaron. Claramente, su mente comenzaba a jugarle trucos. Miró por la ventana, pero la oscuridad le devolvió la mirada, llena de promesas silenciosas y sigilosas. Es solo tu imaginación, se repetía, apretando los dientes mientras un escalofrío recorría su espalda. Pero los susurros de los vecinos se sentían vívidos, ansiosos. Las risitas infantiles que antes la reconfortaban se tornaron en ecos aterradores. La imaginación de Valentina, su pequeña de 5 años, empezaba a florecer en pesadillas de un hombre de la noche acechador, como las sombras que se cernían sobre ellas. Una noche, después de un turno agotador, decidió llevar a Valentina a la tienda. La risa de la niña iluminaba el ambiente, pero ni bien se acomodaron tras el mostrador, Laura sintió esa misma inquietud. Valentina, con su mirada inocente, apuntó hacia la ventana, su cuerpo temblando. «Mami, allí está», susurró, y el miedo palpitó en el pecho de Laura. Se giró, buscando en la oscuridad, pero solo encontró la soledad. Justo entonces, un viejo vecino apareció en la puerta, sus ojos reflejaban pánico. «Algo oscuro ronda en esta comunidad», dijo, su voz quebrantada. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El grito desgarrador rompió el aire tenso de la noche. Laura se asomó rápidamente. Un grupo de personas se agolpaba en la esquina, murmurando, mirando algo oculto en las sombras. Pero al dar un paso hacia adelante, su corazón se detuvo. Era él. Un conocido del barrio, que siempre había sido amable con ellas, se acercaba en la penumbra, un aire de misterio lo envolvía. ¿Te ayudo, Laura?, preguntó, pero algo en su tono, en su mirada, le hizo encoger el estómago. El dilema se le atascó en la garganta. ¿Debía confiar en él o en sus instintos que gritaban que había algo oscuro en esa figura? Mientras los murmullos de la multitud aumentaban, Laura miró a Valentina ahí, sentada en el mostrador, insegura y asustada. Un nuevo grito resonó, mucho más cerca, y la realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. ¿Sería capaz de proteger a su hija de lo que estaba acechando en la noche? Cada segundo se sentía como si el verdadero terror estuviera a punto de desatarse, y ella, impotente, se preguntaba si habría una forma de escapar. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera saturada de miedo. Laura no podía apartar los ojos de aquel hombre, su rostro parcialmente iluminado por el neón parpadeante, pero el brillo revelaba más sombras que luz. Los murmullos del grupo se transformaron en gritos ahogados, cada uno en su propio terror. ¿Qué era lo que estaba escondido en la oscuridad? «Valentina, quédate aquí». La voz de Laura sonó más fuerte de lo que se sentía. Cuando miró hacia su pequeña, encontró a su hija temblando, incapaz de comprender completamente lo que sucedía, pero claramente afectada por la ansiedad de su madre. Como si lo presintiera, el hombre comenzó a acercarse, paso a paso, hacia la entrada de la tienda. «Es solo un juego, Laura». Solo un juego, musitó para sí misma, pero no era tan fácil engañarse. La figura a medida que se acercaba parecía cambiar, como si la niebla de la noche lo transformara en algo más.
Los ojos del hombre, que una vez le parecieron amigables, ahora eran dos abismos vacíos, carentes de vida y llenos de maldad. La niña. «Sácala de aquí», gritó una vocecita detrás de ella. Era la anciana del barrio, doña Rosa, que siempre decía tener visiones de lo sobrenatural. Laura no sabía si la mujer estaba harta de los rumores o si realmente sentía que algo había venido a acabar con su comunidad, pero su advertencia no podía ser ignorada. Temiendo que el hombre viniera a hacerle daño, Laura hizo un movimiento rápido, impulsada por la presión del peligro inminente. Arrastró a Valentina detrás de ella, tratando de pensar en un plan. «Solo hay que salir, rápido», le dijo, mientras su voz apenas podía esconder el pánico que comenzaba a cobrar vida dentro de ella. Pero antes de que pudieran avanzar, una sombra se deslizó detrás del hombre. Era otra figura, más oscura, más etérea. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó con una voz susurrante que parecía provenir del mismo suelo. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Salgan de aquí», gritó otra vez, pero la confusión abrigaba al pueblo como un manto pesado, impidiendo que los demás reaccionaran. Valentina, mirando la escena con ojos grandes y asustados, tomó su mano. «Mami, ¿quién es? ¿Por qué está aquí?». La inocencia de su hija aumentaba la carga que Laura llevaba, el deseo de protegerla encendía su valentía. Pero el hombre había llegado, y con él, un aire de muerte que desgarraba el corazón. «He venido por ella», dijo el hombre, su voz sonando como el eco de un viejo lamento. «El tiempo se acaba». El helado terror se apoderó de Laura. Las versiones de la vida y la muerte se entrelazaban frente a ella, y ya no sabía si escapar o enfrentar el horror. Con un grito de desesperación, se lanzó hacia la salida, dejando atrás el caos que la rodeaba. Pero, en el umbral, algo la detuvo. Un susurro helado le atravesó el cuerpo: «No se puede escapar del pasado». De repente, el tiempo pareció detenerse. Laura se dio la vuelta lentamente. Las sombras danzaban alrededor de ella mientras la multitud miraba, la incredulidad y el horror transformados en silencio. Aún así, entre el ruido sordo del miedo, Laura pudo escuchar la risa de Valentina resonando en sus oídos, un eco de inocencia en medio del terror. Con cada paso que intentaba dar hacia la libertad, un nuevo grito surgió de la oscuridad, recordándole que no todo estaba resuelto, que el hombre de la noche aún la acechaba. Las luces del neón comenzaron a parpadear con mayor furia y la oscuridad se acercaba. ¿Sería capaz de proteger a su hija de lo que acechaba en la noche? ¿O serían ambos atrapados en el horror que ya había comenzado? La tensión era palpable. Laura sentía como el aire se volvía más pesado, como si cada respiración le costara más. La risa de Valentina había cesado, solo quedaba el silencio, un silencio roto por sus latidos acelerados y un murmullo distante que crecía. Fue en ese momento que un grito desgarrador rompió la oscuridad, lanzando ondas de horror por toda la tienda. «Valentina». La voz de Laura se mezcló con los ecos del grito, insuflando un nuevo sentido de urgencia en sus piernas. Sin pensar, tiró de la mano de su hija, lista para escapar de ese lugar que ya no parecía perteneciente a este mundo. Sin embargo, mientras corría, la figura del hombre permanecía inmóvil en su posición. Su mirada, fría y vacía, no se apartaba de ellas. Los otros vecinos las observaban, atrapados entre el terror y la confusión, como marionetas en un juego macabro. Algunos murmuraban entre sí, mientras que otros se aferraban a lo conocido, ateridos. Doña Rosa avanzó un paso, temblando pero decidida. «No mires su cara, Laura». «No lo hagas», dijo con voz temblorosa, como si supiera que sus palabras podían ser la única salvación. Desconcertada, Laura no sabía si confiar en la anciana o en su propio instinto. De repente, el neón sobre el hombre chisporroteó con un destello brutal, burlándose de la realidad. En ese instante, pareció que las sombras se aglomeraban cada vez más cerca, cuchicheando, acercándose al corazón de la tienda. El hombre alzó su mano, indicando que no se acercaran más. «Ella es mía», susurró, y su voz se transformó en un eco llevado por un viento helado que parecía provenir de los rincones más oscuros de la tienda. «No», gritó Laura, sintiendo como algo se rompía dentro de ella.
La rabia se entrelazaba con el miedo, y en un impulso primal, empujó hacia adelante, decidida a sacar a su hija de ese horror. Pero un muro de oscuridad se construyó ante ellas, como si la misma noche quisiera separarlas. Valentina, ven aquí, apremió, extendiendo la mano. La niña, honda en un miedo que no entendía, dudó. Por un milésimo de segundo, la duda casi la consume, pero el llamado de su madre resonaba con una claridad que la anclaba. ¡Rápido! Laura volvió a gritar, y ese grito, ese instinto maternal, rompió la distracción. La pequeña corrió hacia su madre, y en esa conexión, el aire pareció vibrar. Fue entonces que la oscuridad lanzó un susurro frío, arrastrándose por el suelo. No pueden escapar, se burló, mientras la figura del hombre parecía disolverse y multiplicarse ante sus ojos, como un juego de espejos macabros. Sintiéndose atrapadas, Laura decidió enfrentar al horror. ¿Qué quieres de nosotras? La voz le temblaba, pero dentro de su cabeza, un fuego amenazaba con consumirla. La figura recuperó forma, y en su rostro se dibujó una sonrisa cruel. He venido a recordarte lo que olvidaste, Laura. Hay cosas que no se pueden dejar atrás. Las luces del neón parpadearon nuevamente, causando sombras más profundas. Todo alrededor de ella comenzó a girar, el mundo se desmoronaba. Algo oscuro y tentador emergió de la penumbra, intentando atrapar sus corazones en un lazo de desesperanza. El terror se apoderó de Laura al darse cuenta de que su pasado estaba más vivo que nunca, y lo que había hecho o dejado de hacer venía a cobrarle una deuda. El suelo tembló debajo de ellas, y antes de que pudiera hacer algo más, un retumbar resonó, cortando el aire. Mami. Mami, ayúdame. A Valentina no le dio tiempo de reaccionar, la oscuridad la envolvió. Valentina. Laura se lanzó hacia adelante, pero, en el último momento, un grito agonizante surgió de las sombras y el aire se volvió gélido. La luz desapareció, y, cuando Laura finalmente pudo recuperar su aliento, se encontró en un lugar vacío. Un silencio profundo llenaba el espacio, y el eco de su hija seguía resonando, ahogado por el terror. No había escape. El pasado la había atrapado, y con él, un nuevo juego había empezado. ¿Quién había llegado realmente esa noche? ¿Y qué secretos podrían salir de las sombras para arrastrarlos aún más al abismo? La oscuridad la rodeaba, una neblina pesada que parecía cobrar vida propia. Laura intentó calmar su respiración, pero era imposible. El eco del grito de su hija resonaba en su mente como un tambor macabro. ¿Dónde estaba Valentina? La angustia la golpeó como una ola. Se sintió despojada de su mundo, atrapada en un limbo. El silencio era ensordecedor, aún más que el horror del ruido detrás de ella. A la distancia, las sombras comenzaron a moverse. Un susurro sibilante se aproximó, como si las mismas paredes tuvieran algo que contarle. Tuviste una oportunidad, decía, cada palabra como una serpiente venenosa que se enroscaba alrededor de su corazón. La neblina fue tomando forma, revelando un espacio que le era familiar, la tienda, pero torcida, distorsionada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que las estanterías estaban cubiertas de una sustancia viscosa y oscura, casi como un manto de maldad. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no había tiempo para dudar. Aún podía sentir el calor de su hija, la conexión entre ellas. Valentina, gritó, la voz quebrándose en su garganta. De repente, un grito lejano hizo eco. Inmediatamente, Laura corrió hacia el sonido, luchando contra el pánico que amenazaba con desbordar su mente. Las sombras seguían ripostando y cambiando de forma, a veces pareciendo manos que la querían atrapar. Justo cuando comenzó a perder la esperanza, el sonido del llanto de Valentina se hizo más fuerte, un eco que parecía atravesar el aire denso. Laura llegó a un pequeño rincón de la tienda. Allí, un espejo roto reflejaba un mundo al revés. A través de los fragmentos, podía ver imágenes distorsionadas de su hija, risa y llanto mezclándose. Mami. La pequeña apareció en un reflejo, su rostro lleno de lágrimas, pero al mismo tiempo sonriendo. Laura sintió que su corazón se desgarraba, atrapada entre la esperanza y el terror. Valentina, yo estoy aquí, extendió la mano hacia el espejo,
pero el cristal se volvió opaco, como si no pudiera cruzar al otro lado. La angustia se transformó en furia. ¿Qué le has hecho?, gritó al vacío, dirigiéndose a la sombra que había invadido su vida. El hombre no estaba, pero ella podía sentir su presencia, aprovisionándose del dolor que la rodeaba. El viento gélido sopló, empujando a Laura hacia atrás. La voz conocida pero distorsionada volvió a susurrar: «Olvidaste lo que eres, Laura». No eres la madre que cree. Sonaron risas a sus espaldas, que la llenaron de desasosiego, desdibujando los límites entre la realidad y la locura. Cada risa era como un cuchillo afilado que enterraba en su pecho, desgarrándola lentamente. «No me digas eso», bramó, pero el eco no la abrazó. En su lugar, sintió que la pena y la culpa se enredaban en su pecho, como serpientes en un combate mortal. Era verdad, su pasado la había perseguido, pero no podía dejar que eso destruyera su futuro. No podía dejar que el horror definiéralo todo. Fue entonces cuando vio algo en el reflejo del espejo, una sombra, entrelazada con la imagen de Valentina. Era un símbolo de su culpa, un recuerdo oscuro que nunca había podido superar. La visión se volvió más clara, revelando un instante olvidado de su vida, una decisión que había tomado, un amor perdido. Sudor frío se deslizó por su frente, sabía que tenía que volver allí. «Te encontraré», prometió a su hija, sin poder apartar la vista del espejo. «Volveré. Y tú estarás conmigo». Con determinación, se acercó al cristal agrietado, preparándose para atravesarlo, mientras la risa llenaba el espacio, creciendo a sus lados. Pero una mano helada la sujetó por detrás. «No hay retorno, Laura. Solo hay olvido». El frío abrazó cada rincón de su ser, y en ese instante, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el aire se envolvió de un ruido creciente, como un torrente oscuro que se acercaba rápido. ¿Lograría Laura recuperar a su hija antes de que las sombras la reclamaran para siempre? El espejo comenzó a romperse a su alrededor, y ella comprendió que su pasado vendría a por ella. ¿Cuánto podría soportar antes de ser absorbida por la oscuridad? La risa se convirtió en un grito escalofriante, mientras la figura del hombre volvía a dibujarse entre las sombras. ¿Y si su pasado no fuera lo único que tenía que enfrentar? La mano helada que sujetaba a Laura se apretó con fuerza, como si intentara arrastrarla hacia un abismo donde no habría salvación. Los ecos de la risa se transformaron en un murmullo intenso, como si miles de almas habitando aquel lugar estuvieran conspirando en su contra. Laura sintió que se desvanecía, que sus pies no tocaban el suelo, era como si la realidad misma se desmoronara. «Suéltame, por favor», musitó, forzándose a permanecer en el presente, a no ahogarse en el mar de penumbras. Su mirada se centró en el espejo, la única conexión que le quedaba con Valentina. La figura de su hija seguía ahí, cada vez más distante. De repente, los fragmentos de cristal comenzaron a brillar con una luz sanguinolenta. «No», gritó Laura, intentando liberarse de la mano que la ataba. Pero el frío avanzaba, como si una ola helada la arrastrara hacia lo desconocido. El reflejo de Valentina sonrió, pero había algo siniestro en su expresión. La niña parecía conocer un secreto que Laura aún no podía entender. «¿Por qué no te das cuenta?». La voz era la misma del hombre, pero ahora resonaba desde dentro del espejo. «Valentina y tú son parte de este lugar. No puedes huir». Un súbito giro de desesperación le hizo mirar a su alrededor. La tienda, el símbolo de su vida, ahora aparecía como una trampa mortal. Las estanterías se movían, las sombras avanzaban, intricadas en un baile ominoso. Laura sabía que no había más tiempo. Valentina volvió a gritar, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. Con un último esfuerzo, Laura se giró y empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. La mano inexistente se desvaneció, pero el eco del murmullo le permanecía en la cabeza. Una combinación de risa y llanto atravesó el aire pesado, atravesando su alma. Desesperada, se lanzó hacia el espejo. Sus manos atravesaron la superficie, dejando en cambio una estela de oscuridad que devoró cada fragmento. Pasó el umbral, pero el frío la abofeteó, la arrastró, y le quitó el aliento.
Se encontró en un espacio que era tanto familiar como extraño, donde el silencio era un lamento y cada sombra prometía un futuro sombrío. Te he estado esperando, mamá, dijo una voz suave a su espalda. Laura se giró y vio a Valentina, no como la niña asustada que había visto en los fragmentos, sino como una pequeña figura iluminada por una luz irreal que emanaba desde el fondo de la oscuridad. Su rostro estaba cubierto por una tristeza que parecía abrazar el ambiente. Valentina, la madre se acercó, pero los pasos que dio aumentaron la distancia entre ellas. Cada paso parecía pesar más, arrastrando su alma hacia el abismo. Viniste a salvarme, pero Valentina tragó en seco, la luz a su alrededor fluctúa. Laura sintió un torbellino de culpa emerger en su interior. Debes recordar, mami. Debes luchar o perderás todo. Mientras se acercaba, la figura de Valentina se desvanecía en el aire grisáceo, dejando solo una mano extendida hacia ella. El horror comenzó a burbujear en el pecho de Laura. Aquel sentimiento de pérdida la ahogaba. Valentina susurró, un escueto intento de no dejarse llevar. Las sombras tomaron forma y atacaron. Cada figura oscura parecía estar hecha de sus peores recuerdos, como un desfile aterrador que se preparaba para enfrentarla. El aire estaba cargado de susurros, acusaciones. Recordó la decisión que la había llevado a aquel destino. La vida que había dejado atrás para seguir adelante, tratando de olvidar. Pero ahí estaba, el eco de sus elecciones resonaba con fuerza. Tenía una oportunidad, lo sabía. Yo lucharé, gritó, lanzándose hacia las sombras, desafiando cada demonio que surgía de su pasado. Laura ya no estaba dispuesta a ceder. No podría seguir siendo una espectadora, y lo entendía al fin. Pero de repente, la risa del hombre resonó en el aire, simulando la burla de todos sus recuerdos. ¿Qué la hace pensar que aquí puede vencer? La voz cortante rasgó el silencio, una presencia que cortaba más profundamente que cualquier frío. La sombra avanzaba hacia ella, y Laura supo que su lucha era solo el principio. Tenía que dar un paso más, un movimiento definitivo que cambió todo. Y entonces, en medio de la oscuridad, un brillo emergió de su corazón lleno de culpa y desesperación. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Valentina o solo la conduciría a un destino más oscuro? El tiempo corría, y la neblina se espesaba. La pregunta pesaba en el aire denso, ¿podría enfrentar la verdad que había evitado toda su vida, o el abismo la tragaría antes de poder rescatar a su hija? El resplandor que emergía del corazón de Laura creció, y por un momento, iluminó las oscuras siluetas que la rodeaban. Era como si una chispa de esperanza pudiera cambiar el rumbo de su destino. Pero las sombras no se detuvieron. Avanzaron, serpenteando, mostrándole rostros deformes, ecos de lo que un día fue su vida. El aliento de Laura se volvió irregular, como si cada figura oscura intentara meterse en su mente y robarle la voluntad. «¿Recuerda quién eres?», resonó la voz de Valentina, debilitándose en el eco de aquel lugar tenebroso. Pero Laura no sabía cómo podían entrelazarse su identidad y los recuerdos dolorosos que la afligían. Todo se mezclaba en un abismo de confusión. De repente, lo que pensaba eran meros murmullos se tornó en gritos desgarradores. Las sombras, antes solo sugestivas, empezaron a acercarse, agazapándose como hienas hambrientas. El pánico se precipitó a través de su ser, cada grito la empujaba más cerca de la locura. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz resonando en el vacío, pero solo recibió silencio a cambio. Con sus ojos entrecerrados, logró vislumbrar figuras familiares entre las sombras. Su madre, su padre, amigos perdidos en el tiempo. Cada rostro clamaba por sus errores, por la distancia que había creado. «Cállense», gritó, intentando ahogar sus voces. Pero no podían callarse. Habían venido para recordarle que huir no era la solución. Laura cerró los ojos, satisfecha de haber tomado la decisión de luchar. Pero cuando abrió la mirada, estaba frente al espejo de nuevo. El cristal, ahora agrietado, reflejaba la imagen de Valentina, pero su pequeña figura estaba distorsionada por un miedo que Laura nunca había visto en ella. Valentina miraba a su madre con ojos llenos de desesperación. «Mamá, no te rindas», suplicó la niña. «Tu amor puede vencer la oscuridad».
Las palabras de su hija calaron hondo en su corazón. ¿Acaso el amor podía iluminar ese abismo? En un instante, recordó todos esos días en que Valentina dependía de ella. La desilusión que había sentido por no haber sido la madre que la niña necesitaba, el dolor que sentía cuando pensaba en todo lo que dejó atrás. El espejo empezó a vibrar. Las sombras se tornaron revueltas en un torbellino de desolación, como si la energía de su amor comenzara a desentrañar la maldición que las mantenía allá. No, rugió la voz del hombre, aterradora y desafiante. Nadie puede escapar de esto, Valentina. Laura extendió su mano hacia el espejo, desgarrando la neblina que aún la cercaba. El aire se tornó denso, cada respiración la agotaba más y más. Sin embargo, sus dedos apenas tocaron la superficie, y ésta pareció ceder. Los ojos de Valentina brillaron como luces de esperanza y reverberarse por todo el lugar. En un último esfuerzo, Laura se lanzó hacia adelante. Cruzó la frontera entre el espejo y la oscuridad, absorbiendo todo lo que había ignorado en su vida. Cualquier dolor, cada lágrima derramada. La sombra tomó forma, intentando abarcarla, pero su corazón ardía como el fuego. Las risas se tornaron gritos de rabia cuando las sombras comenzaron a desvanecerse. Laura sentía que su esencia era parte de un todo en revuelta. No dejaré que la oscuridad te atrape, Valentina. Nos levantaremos juntas, pero la última palabra fue ahogada por la risa burlesca del hombre. Esto no ha terminado. La oscuridad siempre encuentra una puerta abierta. Dijo, sintiendo como el suelo temblaba, la realidad misma parecía a punto de desmoronarse de nuevo. Mientras las sombras se disipaban, la luz de Valentina luchaba por permanecer firme. Algo en el aire cambió, y las paredes comenzaron a girar. Era un ciclo interminable, una pesadilla reiniciándose. ¿Podrá Laura romper el ciclo, o caerá en la trampa del destino una vez más? El tiempo se acababa. Las sombras aún acechaban, y Laura ante la inminente oscuridad se preguntó si podría realmente cambiar el fin, o si ya estaba demasiado tarde para todas ellas. Laura sintió el suelo bajo sus pies desvanecerse, como si la misma tierra fuera un escenario que se desmoronaba a su alrededor. Un vacío amenazante la quería engullir, pero su corazón palpitaba, pero no por el miedo, sino por una llama de determinación. Al borde del abismo, las sombras parecían alcanzar sus brazos, queriendo arrastrarla a un destino oscuro. Un grito resonó a sus espaldas, un eco de Valentina que la empujaba a seguir adelante. «Mamá, lucha». Las palabras de su hija resonaron como un mantra, pero el hombre de la risa burlona aún estaba ahí, aguardando en las sombras. Su presencia era una oscuridad viviente, un monstruo formado no solo de la negrura que lo envolvía, sino de la desesperación que proliferaba en la mente de Laura. Sabía que si cedía, todo se perdería, y la risa de aquel ser se tornaría en su ataúd. Pero, ¿cómo podía luchar contra lo que no podía ver? Las paredes comenzaron a girar más rápido, creando un torbellino de confusión. Mientras los rostros deformes se multiplicaban, Laura recordó algo importante: ellos no eran sus enemigos. Eran reflejos de su propio dolor, su culpa y sus errores. Con un susurro tembloroso, se atrevió a enfrentarlos. «Soy más fuerte que esto, soy más que mis sombras». Las figuras vacilaban al escuchar su voz. Sus caras, una vez aterradoras, comenzaron a distorsionarse, a perder ese aspecto espectral. Al ver esto, Laura sintió que una nueva energía la atravesaba. Lo que al principio era terror se transformaba ahora en compasión, incluso hacia esos rostros atormentados. «No tengo miedo porque tengo amor». Laura se dio cuenta de que su amor era el arma más poderosa que tenía. Recordaba cada risa, cada abrazo, cada momento que había compartido con Valentina. Y, mientras cerraba los ojos nuevamente, esas memorias sirvieron como un escudo ante los gritos de esos seres. La luz que emanaba de ella empezó a expandirse, chispeando como fuegos artificiales. Las sombras se hicieron grietas, quebrándose al contacto con su pasión. Ella no esperaba que todo se resolviera. Sabía que lo que tenía que hacer no era simplemente lanzar lejos esa oscuridad. Era afrontar su propio dolor, lo que había huido y temido. «No estoy aquí para olvidar. Estoy aquí para recordar», murmuró con fervor.
El hombre se echó hacia atrás, incapaz de soportar el resplandor que ahora iluminaba todo el lugar. Esto no va a funcionar, su voz sonaba distante, como si el miedo verdaderamente comenzara a tocarlo. Laura sintió que poseía el control por primera vez. No obstante, una corriente helada atravesó la habitación y el giro de las paredes se detuvo en seco. Un silencio sepulcral siguió, y Laura se dio cuenta de que no estaba sola. Las sombras, en lugar de desaparecer, estaban tomando forma de nuevo, más fuertes que nunca. Esto no ha terminado, se escuchó la voz amenazante del hombre. ¿Acaso creías que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Una sacudida preocupante la rodeó. Las sombras se alzaron nuevamente, formando un círculo a su alrededor, como una jaula impenetrable. Laura sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de su ser. ¿Todo lo que había hecho, toda esa lucha, iba a ser inútil? Cuando la atmósfera se volvió pesada, sus ojos se encontraron con Valentina, quien estaba inmóvil y con un brillo desesperado en su mirada. El deseo de proteger a su hija le dio más fuerza, pero el poder del enemigo parecía rebosar y crecer, como un monstruo de 1000 cabezas que devoraba su valentía. Afuera, la noche se oscurecía aún más, como si el mismo mundo estuviera colapsando. Laura supo que el destino de ambas dependía de un último acto, algo que pondría a prueba no solo su amor, sino su capacidad de movimiento frente a la inminencia del terror. «No puedo dejarte caer, Valentina», gritó, extendiendo nuevamente su mano hacia la pequeña. «Juntas, siempre». Pero las sombras parecían responder a su llamado, agitados en una danza frenética. Laura cerró los ojos por un momento, buscando en su interior esa energía que pensaba se había perdido. Mientras comenzaba a levantarse, una risa resonó desde las profundidades, resonando como un eco eterno que le heló la sangre. «Has despertado a la bestia, Laura. Y no hay regreso». Justo cuando la realidad se tornaba más espeluznante, algo en Laura brilló con una intención nueva. ¿Podría ser la última esperanza, o solo el principio del final? Laura apenas pudo parpadear, la risa del hombre resonando en sus oídos como una campana de muerte. Sintió su corazón latir cada vez más rápido, con cada pulso, la negrura que la rodeaba parecía crecer, devorando la luz que había encontrado. La tensión en el aire se hacía casi palpable, como si cada sombra a su alrededor hubiera cobrado vida y estuviera esperando su oportunidad para atacarla. ¿Qué crees que pueden hacer esos recuerdos frente a mí?, el hombre se burló, su voz retumbando como un trueno. Solo son ecos de lo que perdiste. Nunca podrás mantener la luz encendida. Sus palabras estaban impregnadas de veneno, cada sílaba una punzada en el alma de Laura. Valentina, atrapada dentro de ese círculo maligno, miraba a su madre con miedo. Sus ojos eran espejos de la angustia que Laura sentía en su pecho. «Mamá, no te dejes engañar. Eres más fuerte que él». Su voz, aunque temblorosa, fue un destello de esperanza en la oscuridad. En ese instante, un nuevo golpe de determinación se apoderó de Laura. Sabía que no podía ceder ante el espanto. Con cada recuerdo que emergía, visualizó a Valentina riendo, correteando en el parque, el día de su cumpleaños, el regalo de aquel libro que tanto adoraba. Esas imágenes comenzaron a chispear en su mente, creando una reacción en cadena de luz en medio de la negrura. El hombre sintió la tensión que crecía en el aire. ¿Piensas que tus recuerdos son suficientes? Te voy a arrastrar a la oscuridad, como hice con todos los que creían en el amor. Con un grito desgarrador, Laura levantó los brazos y se centró en el amor que sentía por su hija. No soy una víctima. Soy una madre. Y el amor es mi escudo. Su voz resonó en el vacío que la rodeaba, intenso como un trueno. La luz que había comenzado a encenderse iluminó con fuerza, empujando a las sombras hacia atrás, creando un camino iluminado hacia Valentina. Las figuras distorsionadas gritaban y se retorcían, incapaces de soportar el poder que emanaba de Laura. Pero el hombre no iba a rendirse tan fácilmente. «No puedes ganar, Laura», gritó mientras la oscuridad a su alrededor se tornaba más densa. «Este es solo el comienzo. Te he seguido durante mucho tiempo». Una risa fría recorrió el espacio, expandiéndose como un eco que helaba la sangre. Laura sintió un escalofrío. «¿A qué te refieres?».
La voz tembló. La amenaza era tan real que casi podía tocarla. Has despertado en mí la bestia en su forma más pura. Mis dominios están conectados a tu dolor, a cada decisión equivocada que has tomado. Este combate no es solo físico, es un juego psicológico, un laberinto que tú misma permitiste construir. Las sombras comenzaron a tomar la forma de imágenes de su pasado, momentos de debilidad que había intentado olvidar. Laura apretó los dientes, sintiendo como la culpa y el miedo intentaban abrirse paso en su corazón. No, no me vencerás. Esa no soy yo. Mientras sus ojos se cerraban de nuevo, se preparaba para la batalla final. La luz comenzó a chisporrotear otra vez, aunque el miedo y las dudas todavía se entrelazaban con ella. La conexión con Valentina la impulsaba, pero al mismo tiempo, las sombras intentaban desgastarla. Valentina extendió su mano. Mamá. No te rindas. Esa voz, tan pura y llena de amor, regeneró su determinación. Laura recordó cómo había luchado tantas veces por Valentina, todas las noches desvelándose para protegerla. Esto no se trata solo de mí. Se trata de nosotras, nadie tocará a mi hija. Un estallido de luz la rodeó, mientras el abismo tosía en retorcimientos de ira. La energía vibrante se pulsaba como un corazón, la furia del amor disparando chispas de resistencia. Pero el hombre sonrió desde la penumbra, un fulgor malvado en sus ojos. Esto es solo el inicio, mi querida Laura. ¿Estás lista para lo que vendrá después? Con esas palabras resonando en su mente, un terrible escalofrío recorrió su columna vertebral. A través de las sombras, otro eco se comenzó a formar y ella empezó a comprender que lo que había enfrentado era solo una pequeña parte del verdadero horror que la acechaba. ¿Qué más te oculta?, murmuró, el aliento atrapado en su garganta. La respuesta resplandecía en las sombras alrededor, un espectro, una figura oscura que revelaba más secretos de su pasado. Laura supo que su lucha apenas comenzaba. La oscuridad parecía palpitar, como si respirara junto con Laura. El resplandor de su luz temblaba, un faro nacido de su voluntad pero aún vulnerable ante la malevolencia que acechaba entre las sombras. Aquella figura oscura, de contornos vagos y sin rostro, se materializó lentamente en su línea de visión. No era un extraño, era un eco de su propio pasado, un recuerdo que había jurado olvidar. Vine a recordarte, susurró una voz etérea, cargada de un horror conocido. Siempre has sabido que tus decisiones tienen precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Laura sintió que las entrañas se le retorcían al escuchar esa voz, una mezcla de su madre y de sus propios miedos. Cállate, gritó, pero el eco de su voz resonó como una súplica, un eco que se perdió entre las murallas de su mente. La luz que había invocado comenzó a tambalear, el hormigueo del miedo retorciéndose a su alrededor como serpientes desquiciadas. Valentina, que había estado al borde del abismo de la oscuridad, dio un paso adelante. Ella había visto el rostro de su madre, y ahora lo que contemplaba era un reflejo distorsionado. No, mamá. Es solo una ilusión. Tú eres más fuerte. La valentía en su voz se contraponía al terror palpable que dejaba escapar. Pero Laura sabía que los recuerdos, esos recuerdos dolorosos, ya estaban arrastrándola de nuevo. La figura oscura avanzó unos pasos, y las sombras se estremecieron, arrastrándose hacia su hija. Recuerdos que desearás jamás haber tenido, dijo con un tono burlón. A medida que cada palabra salía, Laura pudo ver escenas comenzaron a desenrollarse ante ella, una pelea con un amigo cercano, el dolor de una traición, un amor perdido. Eran sombras de decisiones irreparables, y cada una se sentía más pesada que la anterior. Este es tu camino, murmuró la figura, burlándose. Tus errores siempre te seguirán, incluso al otro lado de la luz. No puedo dejarte entrar, murmuró Laura entre sollozos. La lucha dentro de ella ardía como una tormenta, un torbellino de luz y oscuridad que giraban juntos, amenazando con devorarla. Tú has dejado entrar a la oscuridad desde el principio, querida, dijo el espectro, desdibujándose un poco mientras se acercaba más. ¿Acaso piensas que el amor es suficiente? La culpa que llevas es tu verdadera cadena. Con cada palabra, arrojaba imágenes de su pasado,
el llanto de Valentina cuando se había sentido sola, sus ojos llenos de miedo, su corazón destrozado por una madre ausente. Como una corriente eléctrica, la desesperación recorrió a Laura. Pero en lugar de liberarse en lágrimas, sintió el fuego de su amor revivir. No eres más que un simple espectro, gritó con toda la fuerza que le quedaba, su luz rebotando y proyectando sombras en las paredes de su mente. Valentina se unió a su madre, extendiendo su mano hacia aquel espectro. Nunca serás parte de nuestra vida. El deseo de proteger a su hija encendió llamas de resistencia en Laura. La figura se retorció, como si fuera un fantasma atrapado en una tormenta. Pero en medio del caos, apenas notó cómo la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellas, llevando a Laura y Valentina al límite. Laura comprendió que debían enfrentarse al horror, y que las sombras nunca dejarían de acechar si no tomaban un control total de su propia historia. Juntas, se plantaron firme. Nuestra luz es más fuerte que tus mentiras, gritaron al unísono. Sin embargo, justo cuando parecía que la luz empezaba a brillar con fuerza, una risa aguda, afilada y retumbante, emergió del abismo. ¿De verdad crees que esto ha terminado? Solo estoy calentando motores. Las sombras comenzaron a enredarse a su alrededor de forma frenética, haciéndolas caer. Laura supo que el verdadero horror que se aproximaba era más que un recuerdo, era un monstruo alimentado por todas sus decisiones. Justo en el momento en el que la negrura estaba a unos pasos de engullirlas, escuchó un grito distorsionado, una voz familiar y penetrante. «¿Laura, me oyes?» Todavía atrapada en la oscuridad, el terror se disipó por un instante. El eco de su propio nombre resonaba con detalles que la llevaban a un sendero desconocido. Se dio cuenta de que quienes había dejado atrás podían ser la clave para enfrentar lo que venía. Con el corazón palpitante, Laura enfrentó la sombra con la determinación de rodear a su hija una vez más, comprendiendo que el verdadero combate apenas empezaba. Pero antes que pudiera dar otro paso, las sombras se cerraron rápidamente, llevándolas a otra dimensión de terror desconocido. ¿Qué pasará ahora?, pensó, mientras la ventisca de oscuridad se tragaba su grito. Todo estaba a punto de cambiar, pero ¿quiénes más sufrirían las consecuencias? La oscuridad cerró sus garras con fuerza, pero Laura sintió que un fuego interior comenzaba a arder. No me rendiré, no te dejaré, pensó, decidida a luchar por su hija, por esa luz que brillaba con fuerza en su corazón. Las imágenes de su vida pasaron como un torbellino, cada risa de Valentina, cada abrazo, cada momento que había hecho que valiera la pena seguir. Pero la figura oscura se mantuvo firme. ¿Qué vas a hacer? Tus recuerdos son solo un eco de tu desesperación, se burló, mientras el neón continuaba parpadeando, un recordatorio constante de su fragilidad. Laura, incluso con el miedo construyéndose en su pecho, comenzó a recordar su verdadero poder. Soy más que mis errores. Soy madre, y eso es mi fortaleza. Con esa afirmación, su luz interior comenzó a expandirse, creando un cálido resplandor que iluminaba las sombras a su alrededor. Valentina, ven aquí, gritó, extendiendo su mano hacia su hija, quien luchaba por liberarse de las sombras que la atrapaban. Laura la vio dudar, pero en sus ojos había un destello de esperanza que necesitaba. Confía en mí, pequeña. Podemos salir de esto juntas. Valentina, tomando aire a profundidad, corrió hacia su madre. La conexión entre ellas se hizo más fuerte, era un hilo de aliento, amor y resistencia que desafiaba toda oscuridad que las rodeaba. Cuando sus manos se tocaron, una chispa de luz brotó entre ellas, creando una barrera que empezó a desvanecer las sombras. No, no puedes hacer esto, el hombre gritaba, aterrorizado, mientras el contacto entre madre e hija aumentaba la intensidad de su resplandor. Las sombras comenzaron a retorcerse, desgarrándose al contacto. Tus mentiras no nos alcanzarán más. Laura afirmó, el eco de su voz resonando con poderosa certeza. Entonces, con un impulso de pura voluntad, empujó ese resplandor hacia el frente, disipando la confusión y alimentando su amor. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando. El hombre, a medida que la luz se acercaba, se transformó en algo más pequeño, más débil. ¿Creíste que podía ganar? Tu luz es más fuerte que yo, murmulló, su figura desvaneciéndose en el aire.
No terminé, regresaré. Laura no lo escuchó. No podía. En ese momento, era solo ella y Valentina, unidas por el amor, la esperanza y un futuro nuevo que empezaba a abrirse ante ellas. Solo en ese instante entendió que su temor había sido su cadena, pero también había sido el motor que las unió en la lucha. El resplandor las envolvió, y con cada paso hacia la salida, el aire se volvía más ligero. Pasaron a través del espejo quebrado, sintiendo que el espacio se transformaba, las grietas se cerraban atrás de ellas. La risa y el llanto agonizante se convertían en ecos distantes. Lo hicimos, mami. Valentina exclamó, su cara iluminada por una sonrisa. Laura la miró, sintiendo como el miedo se desvanecía por completo. Por fin, podían respirar. De regreso en la tienda, la realidad se acomodó, y así como las sombras se esfumaron, también lo hicieron los recuerdos más oscuros. Laura sintió un alivio abrasador. Todo lo que había vivido, toda la lucha, había valido la pena. Y allí, en la calidez de la noche, finalmente en calma, su mano se entrelazó con la de Valentina. Aprendieron que la oscuridad podía volver, pero ya no era su destino. En cambio, eligieron mirar hacia el futuro, hacia una vida en la que el amor sería su refugio. Siempre estaré contigo, pequeña. Juntas somos invencibles, susurró, sonriendo entre lágrimas de felicidad. Valentina sintió, y juntas comenzaron a caminar hacia un nuevo amanecer, listas para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentarse. Así concluyó su historia de terror. Laura y Valentina, unidas por la fortaleza de su amor, se adentraron en un nuevo capítulo, dejando atrás los grilletes del pasado para abrazar nuevas posibilidades. Ahora es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal. Hazlo ya.